Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar 2 o 3 minutitos para que acaben de conectarse todos los asistentes, pero comenzamos ahora con el webinar en breves. Bueno, comenzamos ya una jornada más con el ciclo de webinars para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en coordinación con Vento Abogados y Asesores. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Adriana Antelo y seré la presentadora de este webinar en el que me acompañan Jorge Vidal Zapatero, jefe de Departamento de Promoción Económica y Comercio, y Patricia Aradas García de Longoria, asesora del Departamento Laboral de Vento Abogados y Asesores. Gracias a los dos por asistir. Así que nada, vamos a empezar dando comienzo con el turno de palabra de Jorge, que nos va a introducir el webinar. Así que, Jorge, cuando quieras. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Hoy continuamos nuestro ciclo de webinars orientados a la empresa y al emprendimiento en general. Y siguiendo con la temática anterior, que era hablamos de las retribuciones de los empleados, en este webinar vamos a ver qué claves tiene que conocer un autónomo o una pyme en materia de contratación. Muchas veces, la elección del tipo de contrato puede suponer un verdadero quebradero de cabeza para los empresarios. En esta pequeña sesión conoceremos los diferentes tipos de contratos, las cláusulas que deben reflejarse en ellos y haremos una pequeña explicación detallada y actualizada de la repercusión de los ERTEs en los contratos vigentes. Os recordamos que estos webinars después serán colgados y publicados en nuestra página web, en la página web también de presco.gal, para que se puedan consultar por la gente que no pueda asistir hoy. Nada más, os agradecemos vuestra asistencia a este webinar y sin más os dejo con Adriana y con Patricia para que os expliquen esa materia. Muchas gracias. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Bueno, os voy a comentar un poquito cómo vamos a organizarlo. En primer lugar, explicará Patricia el tema que toca hoy, que son las claves que debe conocer todo autónomo y pequeña empresa en materia de contratación. Y finalizaremos con un turno de preguntas. Vais a poder ir planteando en el chat que encontraréis en el margen derecho de vuestra pantalla con un icono de 2 bocadillos con una interrogación. Ahí podéis ir preguntando, pero lo contestaremos al final de la sesión, que aproximadamente unos 20 minutos de preguntas. Nosotras vamos a ir publicando las preguntas, las vais a ir viendo, pero no se contestarán hasta el final. También, bueno, si tenéis alguna pregunta que sea más concreta o que quedase sin contestar por algún motivo, pues porque haya muchas preguntas o cualquier cosa, nos la podéis hacer llegar a través del email presco@coruna.es, poniendo en el asunto la fecha de hoy para que podamos daros respuesta lo antes posible. Así que nada, comenzamos con el webinar impartido por Patricia Aradas, que es graduada social con 25 años de experiencia en asesoramiento a empresas en asuntos como la contratación laboral, la selección de personal, los incentivos y las subvenciones. Y actualmente desarrolla su trabajo en Vento Abogados y Asesores. Así que, Patricia, cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias, Adriana. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de La Coruña su invitación para participar en estas jornadas dirigidas a autónomos y pymes que espero puedan orientarles y resolver las dudas que se le plantean dentro del Plan Presco, que es el Plan de Reactivación Económica y Social do Concello da Coruña. Hoy vamos a hablar sobre contratos. ¿Qué claves tiene que conocer un autónomo o pyme en materia de contratación? Vamos allá. ¿Qué claves tiene que conocer un autónomo o pyme en materia de contratación? Decía antes que el contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador mediante el cual el trabajador se compromete voluntariamente a prestar unos servicios y someterse al poder de organización y dirección del empresario a cambio de una retribución que debe recibir independientemente de la buena marcha de la empresa. ¿Quién firma el contrato de trabajo? Bueno, para ser trabajador y poder firmar un contrato de trabajo es necesario ser persona física y cumplir alguno de los siguientes requisitos. Ser mayor de edad, es decir, tener 18 años cumplidos,
tener 16 o 17 años y contar con la autorización de los padres. Una vez que el menor obtiene la autorización de sus padres o tutores para poder firmar el contrato, el resto de las decisiones sobre la relación laboral pueden ser tomadas por él mismo. Es decir, él puede decidir, por ejemplo, cuándo dar por finalizado su contrato de trabajo. La última sería estar emancipado. La forma del contrato. Bueno, el contrato puede ser verbal o escrito. Los elementos esenciales del contrato son las partes. Como vimos antes, el contrato debe de firmarlo el trabajador, pero por otra parte debe de firmarlo el empresario. Estas dos partes, trabajador y empresa, han de estar claramente identificadas con el nombre y el NIF de ambos. En el caso de que el empresario sea una persona jurídica, han de constar los datos del representante de la empresa. En cuanto a los elementos temporales, es la fecha en la que comienza la relación laboral y la fecha de finalización en caso de que sea un contrato temporal o de duración determinada. También hemos de señalar el lugar de trabajo, no solamente el domicilio social de la empresa, sino que ha de estar claramente especificado el centro de trabajo donde se van a prestar los servicios. Ha de figurar también la categoría o el grupo profesional que desempeñará el trabajador o bien una breve descripción resumida de sus funciones. El salario. Ha de reflejarse el salario base inicial, así como los complementos salariales y la periodicidad del pago, es decir, si la retribución va a ser mensual o anual. Aquí no solamente hablamos de salario base, sino de todas aquellas percepciones que, por ejemplo, por convenio hayan que pagársele al trabajador. Entrarían aquí pues, los pluses de asistencia, pluses de transporte, pluses nocturnos. En la parte del salario también podrían entrar, por ejemplo, las pagas extraordinarias. Si las pagas van prorrateadas, aquí deberíamos especificar que los conceptos salariales serían el salario base, parte proporcional de pagas y pluses si hubiese pluses. En cuanto a las vacaciones, debe de constar la duración de estas y si se trata de días hábiles o naturales. Todos los trabajadores tenemos derecho a 30 días naturales de vacaciones, pero hay convenios que recogen otros periodos de vacaciones, como pueden ser 23 días hábiles, 22 días hábiles. El convenio, por ejemplo, de comercio de alimentación habla de 31 días naturales. Entonces, aquí deberá de estar claramente reflejado cuántos días de vacaciones le corresponden al trabajador por su contrato. El plazo de preaviso deberá respetarse de manera obligatoria tanto por el empresario como por el trabajador en el supuesto de finalización del contrato y también deberá de reflejarse en una de las cláusulas del mismo. El convenio colectivo, que también deberá anotarse en el contrato, porque todo aquello que no esté reflejado en el contrato, el trabajador sabrá a qué convenio colectivo debe de dirigirse en caso de que tenga alguna duda, pero tanto el trabajador como la otra parte, como la empresa. La jornada. Bueno, en cuanto a la jornada, deben figurar las horas semanales de trabajo y en caso de los tiempos parciales deberá especificarse claramente el horario que se va a realizar, si la jornada es continuada o partida o si hay turnos. Normalmente los trabajos a jornada completa son de 40 horas a la semana, aunque hay convenios que establecen que la jornada semanal es inferior a las 40 horas. Aquí deberíamos poner si se trata de 40 horas y si estas se van a distribuir de lunes a viernes, de lunes a sábados, de lunes a domingos, si hay turnos y en caso de que el horario o de que la jornada sea inferior a las 40 horas semanales, es decir, que hablemos de un contrato a tiempo parcial, deberá especificarse claramente cuál es el horario del trabajador, tanto si es por la mañana, por la tarde, si algunas horas son por las mañanas y otras se distribuyen por la tarde. Siempre tiene que estar señalado claramente el horario del trabajador. En cuanto a la validez del contrato, aquí tenemos que hacer referencia a todas aquellas cláusulas que contravienen la normativa vigente, ya que no puede haber pacto contrario a la norma. Las copias del contrato. Bueno, el contrato de trabajo
Actualmente se registra a través de una aplicación que pone el SEPE a nuestra disposición, que es la aplicación Contrata, es decir, que el contrato se registra por vía telemática. En todo caso, si se llevara en papel a la oficina de empleo, habría que hacer una copia para la oficina de empleo y registrarse siempre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del inicio del contrato. Se le ha de facilitar una copia al trabajador, otra copia ha de ser para la empresa y en caso de que la empresa tenga representación sindical, ha de firmar el representante sindical copia del contrato y una vez firmado por las 3 partes deberá darse copia al representante de los trabajadores. En cuanto al trabajador, también se le dará copia de la huella del registro telemático del mismo. Bueno, vamos a ver ahora ya los tipos de contratos. Yo he hecho 2 bloques, lo que son los contratos indefinidos y los contratos temporales más comunes. Dentro de los contratos indefinidos tenemos el contrato ordinario, que es el que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios en cuanto a la duración de este. Este contrato se puede realizar de forma verbal o por escrito y se puede celebrar tanto a jornada completa como a jornada parcial. El contrato fijo discontinuo. Este contrato es un tipo de contrato indefinido que se acuerda para realizar trabajos que tengan carácter de fijos, que sean estables pero discontinuos en el tiempo. El contrato fijo discontinuo debe formalizarse siempre por escrito. Si no se formaliza por escrito, se va a presumir celebrado a jornada completa. Debe de indicar una duración estimada de la actividad. Debe indicar la forma y el orden de llamamiento que establezca el convenio colectivo aplicable, el convenio colectivo que se le aplica a este trabajador, constatar de manera orientativa la jornada laboral estimada y su distribución horaria y únicamente podrán realizar horas complementarias todas aquellas personas trabajadoras que tengan un contrato fijo discontinuo pero a tiempo parcial. Un ejemplo claro de contratos fijos discontinuos son, por ejemplo, los servicios que se desarrollan con la temporada escolar, es decir, monitores infantiles, cuidadores del servicio de comedor, todas estas personas que están contratados por una empresa que presta estas actividades en los colegios, como puede ser, por ejemplo, un conductor de autobús que sabe que su contrato de trabajo es estable, pero intermitente en el tiempo, porque solamente presta servicios en la empresa mientras los alumnos están en el curso escolar. Aquí entrarían, por ejemplo, también los trabajos de recogida de fruta de temporada o los empleos de verano que están relacionados con el turismo, como puede ser un socorrista o personal de un hotel, en el caso también del sector de la hostelería. Estos trabajadores con un contrato fijo discontinuo no tienen un contrato temporal, es un contrato indefinido. Forman parte de la plantilla fija de la empresa, solo que no trabajan todo el año, pero conservan su derecho a ser llamados al año siguiente. Vamos a empezar ahora con los contratos eventuales. Dentro de los contratos eventuales, vamos a ver lo que son los contratos eventuales por circunstancias de la producción, que son los realizados para hacer frente a una necesidad de personal justificado en aumento de pedidos o acumulación de tareas, siempre que la causa de estas 2 últimas circunstancias y, por tanto, la necesidad del personal sea extraordinaria, esporádica e imprevisible. Este tipo de contrato tiene una duración máxima de 12 meses en un periodo de 18, salvo que el convenio colectivo establezca otra cosa. Hay convenios colectivos que establecen un periodo inferior de los 12 meses, como por ejemplo el convenio de residencias privadas de la tercera edad. Entonces, estos contratos temporales solamente se podrían realizar por el tiempo máximo establecido en convenio. Si el convenio no dice nada, 12 meses en un periodo de 18. El contrato por obra o servicio determinado. Bueno, el contrato por obra o servicio determinado es un contrato temporal con el que se puede contratar a un trabajador para que preste sus servicios para una obra o un servicio concreto dentro de la empresa, cuya duración no va a ser indefinida, pero que no se sabe exactamente cuándo va a finalizar.
Este tipo de contrato puede tener una duración máxima de 3 años y estos 3 años se pueden aumentar a uno más por convenio colectivo. Este es un tipo de contrato que se hace, por ejemplo, mucho en construcción. En construcción, pues imaginémonos una empresa de construcción que es un autónomo albañil que tiene contratados 2 albañiles pues, para hacer los alicatados en los baños pues, en un domicilio determinado o en 2 domicilios. Podría ser que se hiciera el contrato de obra por estas 2 obras que tiene el empresario, el albañil contratadas. Entonces, se haría el contrato por estas 2 obras. Una vez que finalizara una obra, el contrato seguiría vigente hasta el término de la segunda obra y lo que es muy importante es que cuando las obras están finalizadas o el servicio para el que se hace el contrato, el trabajador ha de causar baja en la empresa. Si este mismo trabajador va a realizar otra obra para este autónomo, lo correcto sería volver a dar de alta al trabajador y hacerle un nuevo contrato por la obra que se va a desarrollar. Dentro de los contratos eventuales tenemos también el contrato de interinidad y el de relevo. El contrato de interinidad es el celebrado para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual, o para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. Un ejemplo de contrato de interinidad pues sería, por ejemplo, para sustituir a trabajadores de excedencia laboral, para sustituir a trabajadores durante el periodo de descanso de maternidad, de adopción, de riesgo durante el embarazo, suspensión por paternidad, para cubrir un puesto de trabajo, por ejemplo, durante el proceso de selección de candidatos, sustituciones por bajas de IT, reducción de jornada por cuidado de hijo. Bueno, aquí hay muchas posibilidades. Contrato de relevo. El contrato de relevo es el utilizado para contratar a una persona que sustituya al empleado que se va a jubilar parcialmente. De esta forma, se ayuda a fomentar el empleo y a la renovación de los trabajadores en una empresa. El contrato de relevo ha de celebrarse con un trabajador en situación de desempleo o que ya estuviese contratado en la empresa con un contrato de duración determinada. La duración de este contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinido o como mínimo igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria. El contrato deberá de alcanzar al menos una duración igual al resultado de sumar 2 años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria que le corresponda. Y en el supuesto de que el contrato se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos que el extinguido por el tiempo restante. Bueno, dentro de los contratos eventuales tenemos 2, como son el contrato de formación y el contrato en prácticas, que presentan unas peculiaridades. Yo creo que son contratos que son los 2 interesantes. Vamos a ver primero el contrato de formación y luego el de prácticas. En cuanto al contrato de formación, tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional o para el empleo del sistema educativo. Bueno, los requisitos de los trabajadores para un contrato en formación son los siguientes. Que no tengan una cualificación para poder formalizar con ellos un contrato en prácticas, que tengan una edad comprendida entre los 16 y los 25 años, en caso de que se trata de personas con discapacidad, colectivos de exclusión social en empresas de inserción o alumnos de escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo y programas de empleo-formación, no hay límite de edad, es decir, los trabajadores podrían ser mayores de 25 años. En cuanto a la duración de este tipo de contrato, se podría hacer por el mínimo de 1 año, 12 meses y el máximo de 3. Hay también el mínimo de 6 por convenio colectivo. En cuanto al salario, el salario nunca va a poder ser inferior al salario mínimo interprofesional. Este año 2020 ha quedado otra vez establecido en 950 € por 14 pagas y este salario iría en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En cuanto a la retribución, también hay que señalar que hay muchos convenios colectivos que fijan para los contratos en formación y aprendizaje otra retribución superior al salario mínimo interprofesional, como por ejemplo puede ser el convenio de Siderometal.
Las empresas que contraten trabajadores en formación y aprendizaje obtendrán una reducción de las cuotas empresariales del 100% en empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% en las de más de 250. También las empresas recibirán incentivos para la financiación de la formación consistentes en bonificaciones en las cuotas empresariales por un número de horas equivalente a los porcentajes de la jornada laboral. Bueno, en cuanto a los beneficios principales para el trabajador que sea contratado en formación y aprendizaje obtendrá una reducción del 100% en las cuotas del trabajador, tiene una total protección social y derecho a prestaciones por desempleo como cualquier otra modalidad de contrato. Hace años, cuando se empezó a realizar este tipo de contrato, los aprendices o personas a los que se les realizaba el contrato de formación no tenían derecho a la prestación por desempleo. Hoy en día estos contratos ya dan derecho a percibir la prestación. Vale, yo creo que la ventaja principal también de estos contratos para el trabajador es el certificado de profesionalidad, porque una vez que el contrato termine, es decir, una vez que finalice el trabajador con su contrato y con su formación, se les pedirá un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional. En cuanto al porcentaje que el trabajador va a dedicar al trabajo y a la formación, durante el primer año del contrato de formación, el trabajador dedicará a la actividad laboral el 75% de su jornada y el 25% restante a la formación. Y a partir del segundo año hablaríamos de un 85% de tiempo dedicado a la actividad laboral, al trabajo, y un 15% restante a la formativa. Bueno, en cuanto a los contratos en prácticas tienen por objeto la obtención por el trabajador de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados. No se trata únicamente de adquirir experiencia en un trabajo determinado, sino que también que esa experiencia actúe sobre los estudios cursados. Bueno, este contrato se podrá concertar con quienes estuvieran en posesión del título universitario de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Uno de los requisitos para poder formalizar este contrato es que no hayan transcurrido más de 5 años o de 7 cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad desde la terminación de los estudios hasta la formalización del contrato en prácticas. Siempre deberá de hacerse por escrito, haciendo constar expresamente no solamente la titulación del trabajador, sino la fecha de expedición del título, duración de contrato y el puesto de trabajo a desempeñar durante las prácticas. Deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación y lo mismo sucedería con las prórrogas a este contrato. Si el contrato se celebra a tiempo parcial, deberá de figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y también su distribución. De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá siempre celebrado a jornada completa. Bueno. Más peculiaridades del contrato en prácticas. Otra peculiaridad es el periodo de prueba. El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para trabajadores que estén en posesión del título de grado medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a 2 meses para los trabajadores que estén en posesión del título de grado superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3, salvo convenio colectivo. En ningún caso el salario podrá ser inferior también al salario mínimo interprofesional, y en el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, el salario se reducirá en función a la jornada pactada. A la terminación de este contrato, igual que hablábamos con el contrato de formación, el empresario deberá expedir al trabajador un certificado para que conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo ocupados y las principales tareas realizadas por cada uno de ellos. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por un tiempo superior a 2 años en virtud de la misma titulación.
Si al término del contrato el trabajador continúase en la empresa, no podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la empresa. Cuando estos contratos se convierten en indefinidos a tiempo completo o a tiempo parcial, hay una serie de incentivos a las empresas, como son bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social de 500 euros al año durante 3 años y si el contrato es con un hombre, y de 700 euros al año si se ha concertado el contrato con una mujer, siempre en empresas de menos de 50 trabajadores. Bueno, estos serían, digamos, los contratos eventuales que más se realizan, los más comunes. En cuanto a las observaciones a estos contratos, podríamos hablar de las prórrogas. La prórroga del contrato se da cuando el contrato es temporal y según el periodo de tiempo por el que se haya concertado. Cuando un contrato de trabajo se ha fijado por un plazo menor al legalmente establecido, el contrato podrá prorrogarse hasta su finalización de forma automática. En cuanto a la conversión de los contratos en indefinidos, bueno, el motivo principal de la obligación de convertir un contrato temporal en indefinido es la falta de justificación de la temporalidad del contrato, incurriendo en fraude de ley, lo que les convierte forzosamente en indefinidos. Los incumplimientos principales que hacen que un contrato temporal se considere indefinido es, por ejemplo, la falta de alta en la seguridad social, el hacerlo fuera de plazo con posterioridad al periodo de prueba, y en estos casos debería ser el trabajador el que reclamase para que su contrato se convirtiera en indefinido. Otro motivo es la falta del contrato por escrito obligatorio en los contratos temporales, excepto si el contrato es a tiempo completo e inferior a 4 semanas, porque en estos casos el contrato podrá ser de forma verbal. Debe de recogerse siempre la causa que justifique el carácter temporal de la contratación. Otra de las causas para convertir un contrato temporal en indefinido es que no se denuncie la finalización del contrato por ninguna de las partes y que el trabajador siga prestando servicios a la finalización del contrato, lo que implica una tácita conversión en indefinido. Otro motivo sería el superar el periodo máximo de 3 años de duración, 12 meses más en algunos convenios, en los contratos por obra y de servicio determinado. Bueno, los contratos temporales incurren en fraude de ley y, por tanto, se consideran indefinidos cuando, no siendo determinado el tiempo de trabajo, el contrato no especifica el servicio u obra de forma específica o justifica la temporalidad, o cuando, siendo de duración determinada, no se justifica la causa, o cuando el contrato utilizado no se ajusta a la realidad del motivo de la prestación del servicio, tratando siempre de alargar la temporalidad. En cuanto al encadenamiento de los contratos temporales, aquí nos referimos a la sucesión de contratos temporales superando los límites legales o de los convenios de aplicación. Según el estatuto, 2 o más contratos temporales que sumen más de 24 meses en un periodo de 30 convierte la relación laboral en indefinida. El preaviso. Aquí nos referimos a que en los contratos temporales se indica claramente la finalización de la relación laboral, por eso cuando son inferiores a un año no se exige el preaviso de 15 días de antelación para su extinción. En el caso de que los contratos temporales superen los 12 meses, las partes están obligadas a su comunicación y al hilo de esto podemos señalar que los contratos temporales se pueden renovar automáticamente si vencido el plazo ninguna de las partes indica lo contrario, siempre y cuando no se supere el tiempo máximo establecido para la temporalidad de una relación laboral. Cuando se haya superado este plazo, se entiende que el contrato pasa a ser indefinido. Tanto el empresario como el trabajador han de comunicar su voluntad de extinguir la relación laboral con un preaviso de 15 días de antelación cuando se supere el año. Ahora bien, las consecuencias no son las mismas, son diferentes. Si es la empresa la que decide realizar la extinción del contrato laboral, el trabajador tendrá derecho a la indemnización que le corresponde y a solicitar la prestación por desempleo. En cambio, la voluntad de no continuar por parte del empleado se entiende como una baja voluntaria, por lo cual este no tendrá derecho a la prestación por desempleo. En cuanto a la duración del periodo de prueba, la duración máxima del periodo de prueba se fijará siempre en convenio colectivo. En ausencia de regulación se estará en lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y nunca va a poder exceder de los 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para el resto de los trabajadores.
En cuanto a la indemnización de los contratos temporales, la indemnización por finalización de un contrato de trabajo temporal, que puede ser por obra, servicio, eventual por circunstancias de la producción, es de 12 días de salario por año de servicio, siempre que el contrato se firmara con anterioridad a enero del año 2015. Así se fija en el Estatuto de los Trabajadores, que dice que a la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por cada año de servicio o la establecida en su caso en la normativa específica que sea de aplicación. Bueno, y ya vamos a hablar ahora de los incentivos a la contratación indefinida y las subvenciones. Bueno, el Servicio Público de Empleo establece los siguientes incentivos. Personas con discapacidad serían contratos indefinidos, temporales, conversiones en indefinidas, interinidad, prácticas y formación con ayudas durante toda la vigencia del contrato. Estas ayudas estarían siempre vinculadas al porcentaje de discapacidad y a la edad y al sexo de los trabajadores. Mayores de 45 años son trabajadores desempleados, beneficiarios del subsidio. Jóvenes menores de 25, aquí entrarían las bonificaciones de los contratos de formación y aprendizaje para jóvenes inscritos como demandantes de empleo con reducción de cuotas empresariales según la plantilla de la empresa. Contratos de trabajadores procedentes de empresas de trabajo temporal, contratos indefinidos por la empresa usuaria de trabajadores procedentes de una empresa que hubiesen estado contratados bajo la modalidad del contrato en prácticas o de formación y aprendizaje. Conversión de contratos en indefinidos para empresas de menos de 50 trabajadores, los contratos de relevo, prácticas, formación y temporales agrarios. En cuanto a las víctimas, aquí hablaríamos de víctimas de violencia de género, terrorismo y violencia doméstica. Para trabajadores de exclusión social en general o bien procedentes de una empresa de inserción. Y los parados de larga duración, que serían trabajadores que llevan más de 12 meses apuntados como demandantes de empleo, es decir, aquel que lleva más de un año en situación de desempleo. Además de todos estos incentivos del Servicio Público de Empleo Estatal, la Xunta de Galicia cuenta con varias líneas de ayuda con el objeto de fomentar el empleo en la Comunidad Autónoma de Galicia. Destacan aquellas orientadas a ofrecer incentivos a la contratación indefinida inicial de personas, así como programas de inserción social y laboral en las acciones formativas que incluyen un compromiso de contratación. En cuanto a los beneficiarios finales, se tiene especial interés a colectivos específicos, entre los que destacan la juventud, las personas con discapacidad, personas desempleadas en situación de riesgo o de exclusión social, parados de larga duración o mujeres víctimas de la violencia de género. Bueno, ya para terminar, vamos a ver algunas de las cláusulas contractuales que pueden o bien aparecer entre las cláusulas adicionales que se pueden añadir a un contrato de trabajo o bien dentro de un anexo que se firme cuando se firma el contrato de trabajo. Las cláusulas adicionales se especificaría como cláusula adicional, pues primera o la que toque en la numeración, que se adjunta un anexo al contrato del trabajo con cláusulas adicionales. Bueno, entre ellas tenemos el pacto de no concurrencia durante la relación laboral, que impide al trabajador realizar actividades que generen competencia a la empresa durante la vigencia de la relación laboral. El pacto de permanencia, que obliga al trabajador a permanecer en la relación laboral un periodo mínimo de tiempo y se anuda la obtención de una formación específica a cargo de la empresa. Además, obliga al trabajador a devolver cantidades invertidas por la empresa en su formación o en caso de salida antes del periodo de tiempo pactado. El pacto de polivolencia funcional, que permite a la empresa mover al trabajador en diferentes puestos de trabajo, pero siempre dentro de su categoría profesional. Acuerdo sobre condiciones más beneficiosas, que documenta las condiciones reconocidas al trabajador y su carácter de derecho adquirido. Pacto para complemento absorbible, que documenta el carácter absorbible del complemento abonado por la empresa.
Pacto de prorrateo de pagas extraordinarias. Bueno, no se establece específicamente en el convenio colectivo, se pacta para proceder al abono prorrateado de las pagas extras. Hay algunos convenios que prohíben el prorrateo de las pagas extras, pero si no, no hay ningún inconveniente en, como decíamos al principio de la webinar, cuando hacemos el contrato, establecerlo en los conceptos salariales, es decir, salario, parte proporcional de pagas, pluses. Bueno, Pacto sobre retribución variable regula la forma anual de los objetivos, las condiciones del devengo y el plazo para el abono de la retribución variable. Pacto sobre trabajo a turnos, donde se pacta la turnicidad, la forma de rotación y el descanso. Pacto sobre distribución irregular de la jornada. En el caso de que el convenio colectivo no haga referencia, permite una distribución irregular de la jornada dentro siempre de hasta un 10%. Pacto de horas complementarias. Esto siempre es en los contratos a tiempo parcial. Los contratos a jornada completa no admiten este tipo de pactos y este pacto permite la realización de más horas que las fijadas en el contrato con un límite legal del 30%. Pacto sobre el lugar de prestación de servicios, que permite la movilidad del trabajador. Pacto sobre el periodo de prueba, que permite establecer que el periodo de prueba se interrumpa por incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género. Más cláusulas contractuales. Pacto sobre confidencialidad y protección know-how. Regula la protección de los datos confidenciales de la empresa a los que el trabajador haya podido tener acceso, los usos prohibidos durante y a la finalización de la relación laboral y además puede introducirse la consecuencia del incumplimiento estableciendo una indemnización por daños y perjuicios. Aquí también tendríamos la protección de datos de carácter personal, donde el trabajador autoriza el uso de su número de móvil y su correo electrónico personal para comunicaciones por parte de la empresa, entrega de medios materiales, por ejemplo, como el teléfono o el vehículo, que identifica claramente en el contrato los materiales entregados, regula los usos permitidos y la forma de cambio o devolución a la finalización de la relación laboral y también las consecuencias, por supuesto, de la falta de devolución de todos estos materiales que le entrega la empresa al trabajador. Y por último, pues la cláusula de teletrabajo, que regula la forma de prestación de servicios a través de esta modalidad de trabajo, la duración y el sistema de control por parte de la empresa. Bueno, con esto veríamos un poco por encima todo lo que son las cláusulas contractuales que se pueden añadir a un contrato y tendríamos una visión general de todos los modelos de contratación o por lo menos de los más utilizados. Contratos divididos en dos bloques, los contratos indefinidos, donde tenemos los indefinidos y los contratos fijos discontinuos, y los temporales, donde estaría el de duración determinada, el contrato por obra, el contrato formativo, el contrato en prácticas. Adriana, con esto terminaría mi exposición y podríamos dar paso a las preguntas, que no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Sí, Patricia, Bea pregunta en relación a los contratos de aprendizaje. ¿Una persona puede tener varios contratos como aprendiz? Patricia, has desconectado el micrófono. No se te escucha. Contratos de formación, ¿te refieres? Sí, puedes ver en el chat a la derecha, puedes ver la pregunta publicada por Bea. Sí, vamos a ver. A una persona se puede concertar un contrato de aprendizaje, de formación, pues para una cosa determinada, para una categoría determinada dentro de un convenio. Una vez que finalice ese aprendizaje, puede tener otro en otra empresa, pero como máximo el aprendiz tendría que estar pues 3 años, que es la duración máxima del contrato de aprendizaje, de formación. No sé si con eso lo aclaro. Pero sí que puede una persona estar como aprendiz por varias categorías diferentes incluso. Vale, no, por ahora no hay ninguna pregunta más. No sé si Aquí, quieres dar paso sí, a las que... Yo veo aquí, sí, Adriana, sobre las horas
los tiempos parciales, vamos a ver. Sí, aquí mira, si tienes un contrato por obra y deciden prescindir de tus servicios antes de un año, tienen la obligación de notificártelo 15 días antes. Bueno, el preaviso funciona para los contratos de más de 12 meses, es decir, independientemente del contrato que sea, sea un contrato eventual o sea un contrato por obra, se debe de preavisar siempre, tanto por la parte de la empresa como por parte del trabajador, con 15 días de antelación. Pero no depende del tipo del contrato, sino que depende de la duración del mismo en el tiempo. Bueno, una de las cosas que nos preguntan mucho es sobre si se pueden realizar los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, que es una pregunta, por ejemplo, en colegios o en centros de hostelería, como puede ser un hotel o donde se realizan trabajos fijos discontinuos. Nos preguntan con mucha frecuencia si se pueden, si un trabajador fijo discontinuo puede trabajar a tiempo parcial. Y la respuesta, pues, es que sí, que los trabajadores fijos discontinuos pueden estar tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Incluso los trabajadores a tiempo parcial pueden firmar el pacto de horas complementarias. Esa es una de las preguntas que más nos hacen en cuanto a contratos fijos discontinuos. Y luego la que más también nos repiten es referente a los contratos temporales y al encadenamiento de contratos temporales, de cuánto tiempo puede estar una persona eventual en una empresa, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacemos mucha insistencia en los contratos eventuales, que siempre tiene que haber causa. Es decir, nosotros podemos tener un contrato eventual en una empresa, vamos a suponer una peluquería. Una peluquería donde trabaja una trabajadora autónoma, donde ella solamente se basta para atender a toda la clientela. Pero este año en concreto, bueno, este no serviría de ejemplo, pero bueno, un verano concreto normal, donde la peluquera pues le vengan de repente, no sé, 7 bodas entre los meses de junio, julio y agosto, pues ahí cabría la eventualidad, es decir, habría causa para hacer un contrato eventual. En el caso, por ejemplo, de que la peluquera tuviera trabajo para 2 personas, es decir, que siempre estuviera ella en la peluquería con una oficial, por ejemplo, si hay un puesto de trabajo, si hay suficiente volumen de trabajo para la autónoma y para la trabajadora, esa trabajadora no podría tener un contrato eventual, esa trabajadora tendría que tener un contrato indefinido. Es decir, el contrato eventual sería simplemente pues, por una acumulación de tareas, por un exceso de trabajo, por una cosa imprevista, pero si hay trabajo para 2 personas, el contrato debería ser indefinido desde el primer día, porque para eso está el periodo de prueba. Si a la empresaria pues, no le gusta o no le funciona o no se adapta, pues para eso tendríamos el contrato de prueba y nunca un contrato eventual. Veo aquí una pregunta de Bea. Bueno, esta pregunta no es muy común, ¿no? Creo que lo hace, es como un supuesto, porque un aprendiz de fontanero no tiene nada que ver con un aprendiz de carnicero. Podríamos hablar de un aprendiz, por ejemplo, de fontanero o, por ejemplo, dentro del sector de la construcción, que eso sí que se puede dar más, ¿no? De un aprendiz, por ejemplo, de albañil y que después deje la albañilería y se dedique a la fontanería. Pues no podrá estar más de 3 años como con un contrato de formación esa persona. No sé si con eso lo aclaro.
Bueno, aquí hay una que dice que si un contrato de obra inicialmente se pacta un tiempo determinado y después este se prorroga en el tiempo, si se puede rescindir o qué consecuencia tendría. Bueno, esta pregunta, primero lo que hay que aclarar es que normalmente en los contratos de obra, aunque se pacte inicialmente o verbalmente entre el trabajador y el empresario un plazo fin según la fecha de entrega de la obra, los contratos por obra tienen la ventaja, que lo decía antes en la exposición, de que tienen fecha de inicio, pero no tienen fecha fija de fin. Es decir, el contrato no establece la fecha fin de obra, con lo que probablemente, pues si la obra pues, se prevé por un mes, pero se alarga en el tiempo, pues ese contrato se alarga en el tiempo, porque solamente se finaliza cuando finaliza la obra. Entonces, no se pacta por un tiempo determinado, se puede aproximar, ¿no? Digamos, pues este trabajo estimo que esta obra va a durar un mes, pero bueno, a lo mejor dura un mes y una semana o dura solo 3 semanas. En el momento en que la obra se entrega, el contrato finaliza. Bueno, aquí Bea habla de los ERTEs. Pregunta si se sabe algo en relación a la prestación que cobran los trabajadores según ERTE. En principio sigue todo igual, no hay variación hasta el 30 de este mes. Estamos expectantes a ver si hay algún decreto nuevo en cuanto a prórroga, pero de momento no se está consumiendo prestación y de momento va a continuar así, pero hasta el día 30 de este mes. No sé si unos días antes tendremos alguna novedad. En principio sigue todo igual a como estaba en el verano. También nos solicitan, Adriana, la ruta para poder ver la webinar. Sí, ahora al final comentaré todo esto. No sé si, bueno, queréis hacer alguna otra pregunta o Patricia, ¿quieres hacer algún otro apunte? No, yo simplemente que si la gente tiene alguna duda, pues ahora supongo que les explicas a dónde deben de dirigirse y cómo tienen que hacer para volver a ver la webinar desde el principio. Exacto, sí. Vale, pues entonces, nada, finalizamos. Vale, pues nada, finalizamos entonces el segundo webinar realizado en materia laboral. Daros las gracias por vuestra asistencia y disculpad los problemas técnicos que hemos tenido al inicio. Recordaros que si tenéis alguna pregunta que sea más concreta o que haya quedado sin responder al completo, nos la podéis hacer llegar a través del correo electrónico que estáis viendo en pantalla. Y nada más. Bueno, os agradeceríamos que pusierais el asunto con la fecha de hoy para que nuestros compañeros nos las puedan hacer llegar lo antes posible y Patricia pueda daros respuesta. Y nada, lo que preguntabais, vais a poder encontrar las grabaciones de este webinar, también del lunes y de los próximos, y también un apartado de preguntas frecuentes en la página web de Presco y en la página web del Ayuntamiento de A Coruña. Tenéis aquí también la ruta. También en esta página web podréis encontrar el calendario completo de todos los webinars que se realizarán los lunes y los viernes a las 12 en septiembre. También continuaremos en octubre y en noviembre, pero ahora mismo están puestos los de septiembre. Y nada más, os animamos a que asistáis al webinar que se realizará este viernes, que lo impartirá Isaías González García y será en materia de contabilidad. Se titula Lo mínimo que todo empresario debe saber sobre contabilidad. Así que nada, muchas gracias a todos y os esperamos el viernes. Gracias por vuestra asistencia. Hasta luego.